Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del audiolibro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Hoy seguiremos con el capítulo 7 y abordaremos la estructura MASO. Aniquilamiento, opresión, impotencia y actitud de víctima. Pobre de mí. Relatos. Marie tuvo una infancia triste, aunque en apariencia tranquila. Su padre, una persona autoritaria, siempre le dio miedo. Su madre, con frecuencia enferma, paseaba por la vida una mirada triste y cansada, siempre a la espera de alguna desgracia. Marie nunca vio a su madre dichosa. Desde muy niña aprendió que la vida no tiene gracia. La alegría y las diversiones eran desconocidas en su casa. Como su madre siempre estaba enferma o muy cansada, ella, que era la mayor, tuvo que ocuparse de sus 5 hermanos. Temblaba ante la autoridad paterna y siempre se sometió por miedo. Al llegar a la adolescencia, nunca pudo salir con sus amigas, porque en casa siempre había demasiadas cosas que hacer. Cuando le proponían salir, siempre rehusaba. Sabía que, de todas formas, su padre no estaría de acuerdo, y además, si se marchaba, su madre estaría todo el tiempo lamentándose. Una infancia triste y humillada, y una adolescencia marcada por el trabajo. Al llegar a la edad adulta, Marie tiene un buen empleo. Trabaja para una institución que se ocupa de personas minusválidas. Es discreta y muy eficaz. Su jefe está muy contento de ella, porque hace todo lo que se le pide sin rechistar, y lo hace bien. Es la empleada modelo. Pero ella se siente triste y con frecuencia cansada. No le gusta salir y no tiene muchos amigos. Por ahora, sigue soltera y parece que seguirá siéndolo durante mucho tiempo, porque no le agrada la compañía de los hombres. Es menudita, está bastante delgada y no le preocupa mucho su apariencia externa, que es sencilla, más bien austera, lo que en el fondo la hace poco atractiva. A medida que va envejeciendo, se va haciendo cada vez más impaciente y amargada. Nada parece funcionar a su gusto y encuentra la vida muy injusta. Siempre está quejándose por una razón u otra. Sus compañeros de trabajo más jóvenes la ponen nerviosa. En realidad, les tiene una envidia tremenda. A quien envidia sobre todo es a la que tiene un marido tan bueno y 2 niños tan guapos, y que siempre llega al trabajo de buen humor. Le lanza indirectas desagradables a la menor ocasión, y siempre que puede, le sabotea sutilmente su trabajo. Con el tiempo, se está esclerotizando en una actitud negativa. Además, no tiene muy buena salud. Está cada vez más delgada y tiene una úlcera de estómago. Pero si sufre, es por culpa de los demás. ¿Por qué la vida es tan injusta con ella? ¿Que es tan generosa y servicial? ¿Por qué es tan difícil vivir? Los demás son malos, egoístas e ingratos. La vida está mal hecha. Marie podría pasar así la vida, con una gran tristeza y frustración, sin decir nada a nadie, guardando su sufrimiento para sí misma, a menos que decida realizar una profunda transformación de su estructura. Pierre es hijo único. Fue educado por una madre muy autoritaria y un padre blando, que solo parecía vivo cuando llegaba borracho a casa. Entonces discutía violentamente con su mujer y pegaba a su hijo. Pierre aprendió a anonadarse ante la violencia de su padre y la autoridad de su madre. Esta, en particular, le imponía una conducta estricta en todos los aspectos. Nunca pudo vestirse como a él le hubiera gustado y tenía que ir a la escuela con la ropa que su madre le ponía, lo que a menudo le hacía sentirse ridículo ante sus compañeros. Había protestado un poco, pero su madre era inflexible. Además, le obligaba a comer cosas que no le gustaban,
y con frecuencia le prohibía jugar con sus amigos porque consideraba inadecuada su compañía. En aquellos momentos la detestaba, hasta el punto de desear que desapareciera, pero tuvo que someterse a su autoridad durante toda su infancia. Al llegar a la adolescencia, se convirtió en un muchacho rebelde, se marchó pronto de casa y aprendió a desenvolverse solo en la vida. Después de haber trabajado en varios sitios, fue lo suficientemente inteligente y agresivo como para abrirse camino él solo en el mundo de los negocios. Y montó una compañía de importación y exportación que funciona por ahora bastante bien. Trabaja mucho, pero siempre está cambiando de socios, que no lo aguantan. Es muy exigente y se enfada muchísimo en cuanto las cosas no salen como a él le gustaría. Se queja con asiduidad de las condiciones económicas, que son deplorables, de los empleados, que son unos ineptos, de las circunstancias, que le suelen ser desfavorables y le impiden triunfar en la vida. Si el gobierno fuera distinto, si los mecánicos fueran más honestos y las mujeres menos arrogantes y los jóvenes más responsables y la temperatura menos mala y el perro menos estúpido, entonces tal vez la vida sería aceptable. Pero las condiciones actuales son verdaderamente imposibles y él no puede hacer nada, aparte de quejarse y de refunfuñar contra todo y contra todos. A pesar de su mal carácter, consiguió casarse, pero tras los primeros meses idílicos habituales, empezó a hacerle a su mujer reproches sin razón, y en la actualidad, haga lo que haga, él siempre tiene algo que decir. La critica siempre, directa o indirectamente, mostrando mal humor. Si ella protesta, entonces se pone furioso, lo que con frecuencia lamenta después. Es muy duro y severo con sus hijos. Nunca le satisface su conducta. Quiere que se dobleguen siempre a sus exigencias y está siempre enfadado por la despreocupación que ellos muestran. Con el tiempo, se le está haciendo un carácter cada vez más agrio y violento. El alcohol no basta para ponerlo de buen humor. Al contrario, no hace más que atizar la ira que lleva consigo. No comprende lo que le pasa. Se siente desgraciado y frustrado. Sin embargo, cuando en sus breves momentos de lucidez consigue ver las cosas objetivamente, se da cuenta de que no tiene razón alguna para sentirse tan desgraciado ni estar tan enfadado con el mundo en general. Está empezando a notar una tensión terrible en los hombros y el dolor de espalda lo está haciendo sufrir cada vez más, lo que está acrecentando su mal humor. La cosa va de mal en peor. ¿Cómo acabará todo esto? Pierre y Marie están atrapados en la estructura Maso. Su comportamiento solo ilustra algunos aspectos de ella. La característica fundamental es un profundo sentimiento de impotencia y de anodadamiento, debido a circunstancias incontrolables, que genera miedo y una gran cólera, exteriorizada o no. También se podría definir esta estructura como la de la víctima, en el sentido amplio del término. Está tan extendida y es tan destructiva que le he dedicado todo un libro, El poder de elegir, en el que propongo una nueva dinámica de la consciencia para desactivarla eficazmente. Todos estamos más o menos afectados de victimitis. Deshacerse de esa dinámica supone dar un gran salto hacia la liberación interior. Experiencias de vidas pasadas que están en el origen de la estructura Maso. He observado que en el origen de este mecanismo se encuentran dos tipos de experiencias, la de la víctima y la del verdugo. Primer tipo de experiencias, la víctima. Son aquellas en las que la persona se ha sentido pisoteada por algún tipo de poder, o ha tenido que someterse a su pesar, o ha sido maltratada o explotada sin haber podido protegerse o defenderse. Es decir, que el origen traumático de esta estructura se encuentra en las situaciones en las que la persona ha sufrido abusos de poder, o cuando no se ha respetado su dignidad,
o se le ha quitado la libertad, o si ha sido humillada y se ha sentido impotente para evitarlo física o psicológicamente. Marta es una niña sumisa y tímida. En su primera infancia tuvo muchas dificultades para aprender a hablar. Sus padres no comprendían ese retraso. De hecho, hasta la edad de 5 años no empezó a hablar más o menos correctamente. Era discreta, la gente le daba miedo, nunca se atrevía a imponer a nadie su voluntad, ni mucho menos en presencia de su padre, que era muy autoritario. Los niños no podían hablar en la mesa y tenían que someterse a la disciplina paterna sin rechistar. Nunca se atrevió a pedir nada, pero una vez, cuando tenía 14 años, se arriesgó a pedir permiso para ir al cumpleaños de una amiga. La negativa tajante de su padre le dio tanto miedo que esperó hasta los 24 para atreverse otra vez a pedir permiso para salir. A lo largo de su vida adulta, se encontró siempre muy limitada en su expresión verbal, como si algo impidiera que le salieran las palabras de la boca. Le hubiera gustado aprender idiomas, pero acabó por renunciar, en vista de su gran dificultad. No comprendía por qué la vida era tan dura con ella, y esa situación hacía que se sintiera muy frustrada. Marta estaba atrapada en una estructura maso, con todas las pautas de conducta que eso implica. No se atrevía a imponerse ante nadie, pero siempre juzgaba a los demás. Empezaba a sentir una gran cólera contra todo el mundo, pero la reprimía, por supuesto. Tenía demasiado miedo a expresarse, y nada translucía al exterior. Pero estaba cada vez más desmejorada. Decidió entonces hacer un trabajo interior para dejar de tener miedo, para tener confianza en sí misma y encontrar un poco de alegría de vivir. Entró espontáneamente en contacto con las memorias siguientes. Estaba en Francia, hacia el siglo XV. Era sirvienta en un convento. Sabía que su madre la había abandonado y la habían recogido las hermanas. Como hija del pecado, durante su infancia, había sido víctima de todas las humillaciones posibles. A partir de los 5 años, tuvo que trabajar en la limpieza y en la cocina. Todo el mundo la trataba con un profundo desprecio. Tenía prohibido hablar a sus superiores y mirarlos a los ojos. Cuando pasaba ante ellos, lo que debía evitar en lo posible, tenía que inclinar la cabeza. Un día se atrevió a decirle a un alto miembro del clero que estaba de visita, que una de sus compañeras estaba enferma y necesitaba que la cuidaran. Del alto prelado solo recibió una mirada fulminante de desprecio. La superiora la convocó acto seguido y le riñó muchísimo por haberse atrevido a hacer aquello, y le dijo que si se repetía la echarían del convento. En esa ocasión solo la castigarían. Le dieron unos cuantos bastonazos y la encerraron durante un mes en una celda fría y húmeda, dándole apenas de comer. Se hundió de tal forma que a partir de entonces no dijo jamás una palabra. Vivió así, temerosa de la autoridad, humillada en su dignidad, y acabó muriendo a los 20 años por falta de cuidados. Sophie está igualmente aprisionada en la estructura maso. Se ha casado con un hombre rígido y frío. Durante muchos años intentó tener hijos. Tuvo 4 abortos consecutivos antes de traer al mundo una niña. A lo largo de todo el embarazo, Sophie tuvo que estar acostada porque no tenía fuerzas para mantenerse en pie. El nacimiento de la niña no mejoró las cosas. Siempre está agotada. Tiene cólicos hepáticos con frecuencia y su salud es muy frágil. La menor contrariedad la echa por los suelos. El menor esfuerzo la agota. Intenta cuidarse de 1000 modos, pero nada le hace efecto. Da la impresión de que se va a desmayar en cualquier momento. Sus pautas generales de comportamiento son las de la víctima pasiva. Pobre de mí, ¿por qué yo? La vida es dura e injusta. Hago todo lo que puedo,
pero soy víctima de un destino cruel. Al emprender un trabajo de transformación, entra en contacto con la memoria siguiente. Es joven, vive en un pequeño pueblo de la Edad Media. Se queda encinta sin haberse casado. Cuando la gente del pueblo se da cuenta, la llena de injurias y de desprecio. Un día, 3 hombres llegan a su casa y la obligan a seguirlos hasta el bosque, donde hay una pequeña cabaña. Allí la insultan, le pegan y la violan para castigarla por su pecado. Después la dejan allí encerrada y vuelven varias veces a hacer lo mismo hasta que, temiendo que alguien la encuentre, la matan y hacen desaparecer su cadáver. Sophie volvió a este mundo trayendo consigo no solo un terrible miedo inconsciente a quedar encinta, sino también auténtico pánico de cualquiera que tuviera un poder superior al suyo, un profundo sentimiento de impotencia y una violenta cólera reprimida. A partir del momento en que hubo nacido su hija, Sophie temía siempre, inconscientemente, las mismas represalias horribles que había sufrido en el pasado. La simple presencia de la niña reactivaba su pánico, a lo que se añadía un sentimiento de indignidad, de impotencia y de cólera, que le quitaba toda la energía y la hacía ponerse enferma, los cólicos hepáticos. No había nada en su vida presente que justificara sus problemas físicos. Pero, como ya hemos visto, la mente inferior, sede de las memorias inconscientes, no es racional, tiene su propia lógica. Si consideramos la historia de la humanidad desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, no es difícil encontrar abusos de poder. Es más, se diría que la historia se ha construido basándose en abusos colectivos, invasiones salvajes, pillajes y carnicerías, gobiernos tiránicos, esclavitud, prostitución, abuso de ricos sobre pobres, en una palabra, explotación de los más débiles por los más fuertes de todas las formas posibles. Individuales, abuso de poder acompañado de violencia física, por ejemplo, el que han sufrido los esclavos, apaleados, explotados, obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas y aún más allá. Sexualmente atropellados, a diario rebajados en su dignidad de seres humanos durante años, o el que vive una mujer siempre pisoteada por un marido violento, atropellada, escarnecida, amordazada, aprisionada psicológicamente, o el que sufre una familia cuando un enemigo obliga a uno de sus miembros a traicionar a los demás bajo amenazas de tortura, o cuando los vencedores tratan a los vencidos de manera indigna. Los abusos sexuales, en particular, son muy crueles, pues se viven como un atentado a la libertad y a la dignidad de la persona, los aspectos más vulnerables del ser, física y psicológicamente. Ese tipo de vivencias va siempre acompañado de un doloroso sentimiento de impotencia. Hay otros abusos de poder menos evidentes, más a corto plazo, pero no por ello menos destructores, de los padres sobre los hijos, de los patronos sobre sus empleados, de los amos sobre sus criados, de los fuertes sobre los débiles, de los poderes públicos sobre el hombre de la calle, de los que tienen algún poder del tipo que sea sobre los que no lo tienen. No hay más que leer unas cuantas novelas para encontrar toda la dinámica de sufrimiento y de injusticia que generan los abusos de poder. El malo siempre es alguien que tiene poder y abusa de él. Por cierto, si las novelas nos cautivan de tal modo, es porque relatan nuestra propia historia. Consecuencias de este tipo de experiencias. El sufrimiento que ha vivido una persona cada vez que ha visto pisoteada su dignidad y ahogada su libertad ha levantado una barrera emocional en el inconsciente, construida con una mezcla de desesperación frente a la propia impotencia y de rebelión contra el abuso de poder. La mente inferior se carga así de un doble mecanismo que constituirá el sistema de defensa. 1. Sumisión, miedo, sentimiento de impotencia, desesperación, tristeza, pérdida de confianza en el propio poder,
cólera reprimida. 2. Rebelión, ira, rabia, agresividad. Segundo tipo de experiencias, el verdugo. Este tipo de experiencias parece opuesto a la estructura de víctima. Sin embargo, con frecuencia tiene el mismo origen, debido a un mecanismo de la consciencia que hace oscilar al individuo entre los dos polos, dominante y dominado. Experimentar una o varias vidas de verdugo puede llevar a elegir una vida de víctima impotente, pisoteada y desgraciada. En efecto, si uno abusa impunemente de su poder, en un momento u otro, siente cierta culpabilidad. Además, entrará en acción la ley de aprendizaje, no de castigo, del karma, porque se han transgredido las leyes del respeto y del amor. Hay una lección que aprender. Por eso, tras varias vidas de verdugo, el alma generará situaciones que permitan rectificar esa tendencia y hará que la personalidad viva la experiencia de estar sometido a un poder abusivo. Si el ego está bastante evolucionado, en el curso de esa vida de aniquilamiento, comprenderá la importancia del respeto y la lección aprendida, al proceder de la experiencia, quedará fuertemente grabada en su inconsciente. Sin duda, será sometido de nuevo a la prueba del poder en una vida posterior, pero entonces estará en condiciones de utilizarlo con sabiduría y amor. Así es como se construyen la fuerza y la verdad internas a todos los niveles. Si el ego aún no está bastante evolucionado en la nueva vida de víctima, se engendra un odio violento contra el poder y al mismo tiempo un deseo vehemente de tenerlo para vengarse y no verse sometido nunca más a humillación alguna. El alma permite entonces al ego crearse una vida de verdugo, y así, durante siglos, se va recorriendo el ciclo víctima-verdugo-víctima. En cada vida se tiene la posibilidad de vivir nuevas experiencias y de desarrollar la consciencia hasta salir de él. El siguiente relato es un ejemplo de este ciclo. Tom está atrapado en una estructura masoactiva. Sin buscarlo adrede, entró espontáneamente en contacto con una cadena de vidas pasadas que ilustra muy bien ese ciclo. Era príncipe de un antiguo reino hasta que un ejército invasor destronó a su padre. Como era alto y fuerte, lo enviaron a galeras, donde acabó sus días. La rabia y el odio que se grabaron en su inconsciente en aquella vida lo llevaron a crearse otra como pirata, que al frente de una tripulación violenta y sanguinaria surcaba los mares robando y matando sin cesar. Para compensar esa violencia, se encontró algunas vidas más tarde como un humilde pescador de Bretaña, pobre y enclenque, que tenía que trabajar para un propietario de barcos autoritario e ingrato, y rumiaba una vez más su cólera contra el poder. En su vida presente, Tom trabaja como representante de una compañía de distribución de mariscos congelados. No le gusta demasiado lo que hace, pero de alguna manera ha de ganarse la vida. Ha intentado varias veces cambiar de empleo, pero nunca lo ha conseguido. Es como si algo lo obligase a quedarse ahí. De modo que siempre está renegando contra los proveedores que le envían la mercancía con retraso, contra su jefe, que es injusto, y contra la vida, que es muy difícil. Es desagradable con todo el mundo, excepto con la autoridad, ante la que se anonada aunque de mala gana. Con su mujer y sus hijos es verdaderamente execrable, siempre descontento y frustrado. La menor insignificancia puede desencadenar su cólera. Su trabajo lo lleva a estar en contacto con mucha gente y a menudo está en el restaurante junto a varias personas. En cuanto bebe un poco de alcohol, empieza a despotricar contra el podrido mundo en el que vivimos, diciendo que habría que hacer una revolución. Considera que la vida es dura, los clientes demasiado exigentes, sus compañeros de trabajo incompetentes y egoístas, y empieza a estar harto de hablar todo el día de langostas y de gambas. Cuando decidió trabajar sobre la insatisfacción tan profunda que sentía en su vida, se dio cuenta de que las langostas, las gambas y los clientes no tenían nada que ver. Al curar su pasado,
pudo cambiar fácilmente de trabajo. En efecto, en cuanto consiguió desalojar de su inconsciente la memoria activa, una feliz casualidad le hizo encontrar a un amigo que le ofreció un puesto en su compañía, precisamente en el extranjero, que era lo que Tom siempre había soñado. Y sobre todo, encontró de nuevo la alegría interior y una sensación de libertad que hasta entonces no había conocido. Así que, si entramos en contacto con unas memorias de pobres víctimas, podemos estar seguros de que hay otras memorias de pérfidos verdugos, escondidas en nuestro inconsciente y más difíciles de reconocer, porque nuestra cultura acepta fácilmente a las víctimas, incluso las compadece, pero juzga con dureza a los verdugos. Desde la perspectiva de la evolución, que tiene lugar a lo largo de sucesivas encarnaciones, las dos situaciones no son más que dos caras de la misma moneda. Así es como se va haciendo el aprendizaje. Esto nos enseña a no identificarnos con nuestras vidas pasadas. Nosotros no somos nuestras personalidades, aunque tenemos la responsabilidad de su evolución. Eso sí, porque son los instrumentos a través de los cuales experimenta el alma. Si los frenos de nuestro coche no funcionan, es responsabilidad nuestra hacerlos reparar, para no convertirnos en un peligro público. Las pautas de comportamiento inducidas por la estructura Maso son las mismas, tanto si se han construido mediante experiencias de víctima, como si lo han sido a través de experiencias de verdugo, pues se apoyan en la misma actitud de víctima impotente, sumisa o rebelde, llena de rabia reprimida o de cólera expresada. Como muestra la historia de Marta, lo mismo que ocurre en las otras estructuras, el alma creará unas condiciones de infancia tales que la mente inferior entre en resonancia con las memorias activas que están alojadas en el inconsciente personal o colectivo, o bien creará unas condiciones que podríamos llamar normales, pero que serán interpretadas como abusos de poder si el inconsciente está especialmente cargado con ese tipo de memorias. Experiencias de la vida presente que favorecen la recreación de la estructura Maso. Las condiciones de la vida intrauterina no reactivan en general ese tipo de memorias. En cambio, hay muchísimas ocasiones de actualizarlas a partir del momento del nacimiento y durante la primera infancia, pues el ser se encuentra entonces en un estado de vulnerabilidad real y puede ser fácilmente maltratado. El nacimiento. Las condiciones del nacimiento en los hospitales, tal como se practica desde hace unos 50 años y de las que ya he hablado en las dos primeras estructuras, tienden a reactivar también las memorias relativas a la estructura Maso. En efecto, desde las primeras contracciones, y mucho más a lo largo del parto, el niño se encuentra físicamente en una situación de impotencia total. Cuando sale del vientre de la madre, está a merced de unos adultos que tienen sobre él todo el poder. Ahora ya se sabe que el niño que está naciendo es hiperconsciente e hipersensible en su pequeño cuerpecito. Si, por ejemplo, hay que utilizar fórceps, el niño sufre una agresión física muy dolorosa contra la que no puede hacer nada. Él no sabe que tal vez es por su bien. Lo que registra es que le hace daño y que no puede defenderse. Eso es todo. Y en ese momento pueden reactivarse antiguas experiencias. Si, por ejemplo, la persona tiene una memoria activa por haber sido lapidada o porque una gran piedra le aplastó la cabeza, la similitud de sensación reactivará automáticamente el miedo, la impotencia, la rebelión y el pánico vividos en aquel momento. Incluso si el parto tiene lugar sin intervención externa, el proceso en sí no es cómodo para el niño y de manera espontánea puede reactivar determinadas memorias. El corte prematuro del cordón umbilical, antes de que deje de latir, es otro factor de activación de esta estructura. En efecto, la separación brutal de la fuente que lo mantiene con vida da al niño la sensación de que, en una situación de total vulnerabilidad, alguien intenta quitársela. En ese momento, vive una dura experiencia de agresión que reactivará antiguas memorias en las que una autoridad exterior
ha dispuesto de su vida. En ese momento, se crea además una nueva memoria activa de agresión y de impotencia, porque el cuerpo físico teme por su vida, está aterrado. En ese estado de pánico, el instinto de supervivencia entra en acción enseguida, y el cuerpo compensa la agresión respirando inmediatamente, sin haberles dado tiempo a los pulmones a habituarse poco a poco a respirar. Eso tiene consecuencias nefastas desde todos los puntos de vista, físico, emocional y mental. Lo mismo que para las estructuras precedentes, al estrés experimentado en el momento en que se corta el cordón umbilical, se añade el frío, la intensa luz, el ruido, la práctica de coger al niño por los pies, golpearlo en las nalgas, lavarlo, ponerle productos en los ojos, manipularlo con los pañales y ponerlo en la cuna, gestos vividos por el niño como otras tantas agresiones contra su persona. A lo que se ha dicho respecto a la reactivación de las estructuras esquizo y oral, se añade la sensación de impotencia y de abuso de poder que originará la estructura maso. Podemos fácilmente imaginar las situaciones de vida pasadas que reactivan esas sensaciones. A veces esas prácticas son esenciales para salvar la vida del niño y no queda más remedio que imponérselas, pero deberíamos evitarlas en lo posible. En la actualidad son cada vez más los médicos, comadronas y padres que traen niños al mundo de manera más consciente, inspirándose de un modo u otro en los principios del método Le Boyer, que da al niño más seguridad y le ofrece una bienvenida al mundo muy distinta, hecha de dulzura, de amor y de respeto. Aprended a respetar el momento del nacimiento, momento frágil, movimiento sutil, tan imperceptible como el de despertar cada mañana. Se está entre dos mundos, en el umbral. Esperad, esperad, dejad al nacimiento su lentitud, su gravedad. El niño se despierta por primera vez. No lo turbéis mientras abandona su mundo de ensueño. Mirad, acaba de tropezar con el borde de la cama, cuando todavía tiene un pie en el jardín de los sueños. Ya está dando el salto al tiempo, ya abandona la eternidad. El niño ha empezado a respirar. Frédéric Le Boyer. Los niños que nacen según este otro tipo de parto viven la experiencia de ser acogidos a un mundo bueno, afectuoso, dulce y respetuoso, cuya consecuencia inmediata es que son más sanos física y mentalmente que los niños nacidos mediante métodos convencionales. Se ha observado que al llegar a la adolescencia y a la edad adulta tienen más confianza en sí mismos y en la vida, no temen manifestar lo que piensan, son más abiertos, generosos y creativos. Al haberles reducido al mínimo el trauma del nacimiento, tienen más facilidad para integrarse armoniosamente en el mundo, con buena salud física y moral, que proviene de un estado interior mucho más tranquilo y dichoso. Pero no olvidemos que el niño, como alma que es, elige a sus padres y, por lo tanto, elige su forma de nacer. Si ha de solucionar determinados traumas, se las arreglará para que las condiciones de su nacimiento sean las adecuadas. Pero eso no significa que haya que seguir trayendo los niños al mundo con métodos traumatizantes. Lo que se ha hecho hasta ahora, sin duda tenía que hacerse así, con fines de aprendizaje y de evolución. No hay que culpar a nadie, ni a los padres, ni a los médicos, ni a quien quiera que sea. Cada uno ha hecho las cosas lo mejor que ha podido, según su consciencia, y cada uno es responsable de las experiencias que ha creado para sí mismo. Pero, ahora que somos conscientes de la dinámica psíquica del niño, tenemos la opción de ofrecer a nuestros hijos unas condiciones de entrada en la vida menos traumatizantes. Podríamos hacer que fueran incluso sanadoras. Una buena parte de cambiar la conciencia colectiva de la humanidad sería comenzar por el principio, es decir, por el nacimiento. En lugar de traer los niños al mundo de una forma que reactiva la violencia y el miedo, se podrían adoptar nuevos métodos de nacimiento que inscribieran en su inconsciente
Nada más llegar aquí, el respeto y el amor. Eso crearía unos seres humanos diferentes. Si el nuevo tipo de nacimiento conduce a una mayor sinceridad, a más respeto por la vida humana y a mayor ternura, entonces se tratará más de una práctica espiritual que de un método de dar a luz. A fin de cuentas, todo ese gran juego no es más que un incentivo para que revisemos y corrijamos nuestra percepción de la vida terrestre en su conjunto. Bernard Montaut. Primera infancia. De un modo general, es evidente que la situación del niño a esa edad es de auténtica impotencia física frente a los adultos que lo rodean. Reich presentaba la construcción de esta estructura entre los 2 y los 4 años. Yo he añadido la experiencia del nacimiento, pero he podido observar que en efecto la estructura se refuerza de modo específico en esa etapa de la vida. Es un periodo en el que, por cierto, hay muchas probabilidades de que sean reactivadas memorias relativas a la expresión de sí mismo y a la propia impotencia. En primer lugar, a los padres o a un adulto les resulta muy fácil dominar al niño bajo diversos pretextos. Se intentará, en particular, educarlo, es decir, imponerle una conducta específica con la que él no siempre está de acuerdo. Se lo obliga a comer, a vestirse, a asearse, a comportarse de una determinada manera que no siempre le resultará natural. Todo esto va apoyado a menudo con castigos, amenazas o culpabilidad. Puede ejercerse sobre él una dominación psicológica indirecta o un chantaje emocional. El chantaje, en esencia, es este: compórtate de tal forma, haz lo que te digo, de lo contrario dejaré de quererte. O lo que es peor, se domina al niño con actos agresivos, abusos sexuales, malos tratos físicos, violencia verbal, etc. Se lo puede dominar de muchas formas, desde las más evidentes hasta las más sutiles. La dominación indirecta no causa menos daño que las agresiones directas, según he podido observar. Es también la época de la vida en la que el niño empieza a ser consciente de sí mismo y quiere ser independiente. Anda, habla, quiere actuar, toma iniciativas, y eso no siempre es bien recibido por el entorno. Frente a su incipiente deseo de libertad de acción, resulta evidente el aplastamiento por parte de los adultos. Las memorias son reactivadas tanto más intensamente cuanto que en general existe un vínculo kármico entre padres e hijos. El pequeño Jean-François tiene 4 años. Hace un mes vio a su madre preparar con mucho cuidado y atención una maravillosa tarta para el cumpleaños de su abuelita. Hubo una pequeña fiesta familiar. Todo el mundo estaba muy contento y la tarta les gustó mucho a todos. Hoy, después de comer, Jean-François está solo en casa con la chica que lo cuida, que está viendo la televisión. Su madre ha invitado a cenar a varias personas importantes, entre ellas algunos compañeros de trabajo, y ha preparado la casa para la recepción. De repente, a Jean-François se le ocurre una idea. ¿Y si hiciera una tarta como la que vio hacer a su madre el otro día? Sería su aportación a la fiesta, y todo el mundo se alegraría. Muy contento, se pone manos a la obra, saca los ingredientes de la alacena y empieza a probar distintas mezclas. Su creación le entusiasma cada vez más. La cocina, que estaba impecable, parece al poco rato un campo de batalla. Poco después llega su madre, que había salido a hacer unas compras de última hora. Como huele a quemado, va directamente a la cocina, y allí encuentra a Jean-François, muy contento, porque ya ha metido su obra en el horno y está seguro de que será una bonita sorpresa. Pero las cosas no ocurren como él había imaginado, sino todo lo contrario. En cuanto su madre ve el desorden en la cocina y la catástrofe en el horno, se enfada muchísimo. Le da una reprimenda terrible, lo trata de todo y le impone un severo castigo. Las voces despiertan a la chica que lo cuida, que se había dormido ante la tele y que, sintiéndose culpable, arremete también contra él. Jean-François es un idiota y un insoportable. Nadie puede confiar en él.
Envían a Jean-François a su cuarto y le prohíben que salga de él en lo que queda del día. Allí se siente desgraciado y sufre. Su corazón de niño ha sido humillado. Su amor, su deseo de crear, de colaborar, han sido escarnecidos. Se siente mal y está muy enfadado contra lo que considera una injusticia, pero al ser humano no le gusta sentirse mal, de modo que de inmediato se establece en su inconsciente un mecanismo de defensa muy simple, que generaliza según el principio que ya hemos visto. Expresarse es peligroso, crear libremente entraña peligro. Hay gente más fuerte que yo que puede disgustarse, y eso me hace daño. Basta que Jean-François tenga algunas memorias pasadas que entren en resonancia con esta experiencia para que quede bloqueada en lo sucesivo su creatividad y se establece en él una reacción automática de miedo a la autoridad y de sumisión al orden establecido. Todo ello sobre un fondo de tristeza y de cólera reprimida contra ese mundo que no le da la posibilidad de jugar ni de crear libremente. Si las memorias que lleva en sí son de otro género, entonces el sistema de defensa, aunque construido sobre el mismo fondo de protesta, será de una rebelión exteriorizada. No es preciso que los padres sean unos verdugos para que se reactiven de este modo las memorias activas del niño. La menor acción que él interprete como limitadora de su libertad puede ser un agente de reactivación si hay una memoria cargada detrás. Si, por ejemplo, el niño quiere atravesar corriendo una calle de mucho tráfico porque un amigo lo llama desde la otra acera y su madre se lo impide, él puede interpretar esto como un abuso de poder. Hay que recordar que no es la realidad lo que se percibe en el inconsciente, sino una interpretación de la realidad en función de la proyección que él hace de sus memorias activas. Por eso es muy importante no caer en la trampa de culpabilizar a los padres, a menos que se trate de una conducta directamente violenta o agresiva. Los padres que actúan con sus hijos de la mejor manera que pueden y saben no son responsables de sus traumas. Ni siquiera habría que culpabilizar a los padres violentos, pues en cierta forma también ellos actúan en función de sus propias heridas inconscientes, que tendrían primero que sanar para dejar de actuar como lo hacen. Echar las culpas no resuelve nada, pero cuidado, eso no significa que basándonos en ese principio tengamos que educar a nuestros hijos de cualquier manera, ni mucho menos. Paul llegó al mundo un poco por casualidad. Su nacimiento fue muy difícil y sufrieron mucho tanto él, un parto muy largo y forceps, como su madre. Era el primer hijo y fue el único. Sus padres no tenían una relación muy armoniosa. Como compensación afectiva, su madre concentró en él todo su afecto, ocupándose demasiado del niño y descuidando cada vez más a su marido. Naturalmente, esto no era de su agrado. Era una situación que se vivía sin palabras y que entrañaba una actitud dominadora por parte de la madre y un resentimiento inconsciente por parte del padre hacia un hijo que, en definitiva, le había quitado a su mujer. Así que el padre se iba haciendo cada vez más frío y autoritario. La familia vivía en una casa pequeña en la que solo había un dormitorio, de modo que Paul dormía en el sofá del salón. Su madre era una maníaca de la limpieza. Siempre quería tenerlo todo impecable, perfectamente limpio y ordenado. En cuanto Paul abría los ojos, tenía que saltar de la cama y arreglar el sofá, de modo que no se notara en absoluto que había dormido allí. No podía tener juguetes, porque no había sitio para guardarlos. Tampoco podía invitar a casa a sus amigos, porque molestaban y lo ensuciaban todo. Además, su padre exigía que no hiciera ruido. En realidad, lo que se le pedía era que fuera invisible. Si hacía notar lo más mínimo su presencia, su padre se enfadaba. Buscando con desesperación un rincón para sí, Paul había encontrado una alacena bastante grande en la cocina. Dentro, a media altura y arriba, había algunas baldas en las que su madre ponía diversos alimentos, cereales, frutos secos, etc. La parte de abajo estaba cerrada por una cortina
y detrás había un gran saco de patatas y el aspirador, metido en su caja correspondiente. Aquel fue el domicilio elegido por Paul. Sentado en la caja del aspirador detrás de la cortina, jugaba con sus pequeños objetos. Le gustaba hacer pruebas con lámparas de aceite e intentaba montar motorcitos eléctricos. El espacio era muy reducido, por supuesto, apenas se podía mover, pero al menos aquel sitio era todo para él, era su universo. Sabía que a su padre aquello no le gustaba, por eso solo iba allí cuando estaba solo en casa, pero un día su padre lo sorprendió. Al verlo allí, montó en cólera, lo sacó brutalmente de su escondite y le prohibió que volviera a meterse en aquel sitio. A su madre también le pareció mal, porque estropeaba la caja del aspirador y arrugaba las cortinas. Paul se hizo más prudente, pero seguía volviendo a su alacena, siempre con el miedo a ser descubierto. Lo que ocurrió más de una vez, por supuesto, y la ira del padre era cada vez mayor. Paul tuvo que sufrir golpes y castigos. Durante todo el tiempo en que debía desaparecer del salón, desde que se despertaba por la mañana, durante todo el tiempo en que no tenía que existir para no molestar, en el que tenía prohibido incluso el acceso al pequeño universo que se había construido en condiciones tan difíciles, durante todo ese tiempo, Paul, aplastado por la autoridad paterna, sufría. Su pequeño corazón sufría. Un sufrimiento que, como suele ocurrir, acabó por engendrar en él una violenta cólera contra la autoridad paterna y contra la asfixia materna que le quitaba el derecho a tener su propio espacio, que le reñía cada día y le impedía jugar, crear, expresarse, le impedía vivir. Los años pasaron y Paul abandonó la alacena. Tomó la costumbre de vivir cada vez más fuera de la casa familiar. Pues, ¿qué podía encontrar en ella? Se independizó muy pronto, y todo el sufrimiento y la cólera de la infancia fueron relegados al inconsciente, pero no por eso dejaron de condicionar sus decisiones y reacciones ante el mundo que lo rodeaba. Al llegar a la edad adulta, Paul es muy sensible a cualquier forma de autoridad. Proyecta su cólera sobre todo lo que puede representarla, según el mecanismo visto en el capítulo 4. Es incapaz de trabajar a las órdenes de quien sea, por lo que ha decidido montar su propia empresa, pero como patrono es execrable, siempre está insatisfecho, dispuesto a enfadarse por cualquier insignificancia, siempre quiere tener razón, juzga y condena a sus empleados, les exige siempre más y, en definitiva, se conduce de la misma forma autoritaria que su padre. Sus relaciones personales tampoco van mucho mejor. Es muy exigente y agresivo, a veces estúpido, incluso malo. Después, él mismo se pregunta por qué ha reaccionado de la forma que lo ha hecho. Pero no lo sabe, dice que es más fuerte que él, y sigue atrapado en ese mecanismo que arruina sus relaciones personales y profesionales. Como exutorio a su cólera reprimida, ha desarrollado un humor burlón, gracioso a veces, pero frecuentemente hiriente y mordaz. Paul no desea herir de manera consciente, es un hombre bueno, pero su conducta es automática. La rabia y la agresividad no expresadas en la infancia están siempre dispuestas a salir a la superficie. Pero expresar la rabia y la cólera no soluciona nada, al contrario. Por una parte, arruina sus relaciones, y entonces Paul se siente rechazado como en su infancia, lo que afianza la programación de su sistema de creencias maso. La gente es estúpida y mala, nadie es capaz de comprender mi gran corazón. Y por otra parte, cuanto más expresa su cólera, más la alimenta, porque lo que hace es poner en marcha el mecanismo una y otra vez, con lo que lo mantiene. Paul está atrapado en la estructura masoactiva. Solo una toma de conciencia del mecanismo y un trabajo de liberación de las memorias activas le permitirán encontrarse a sí mismo y le darán una percepción más exacta de la realidad del momento, y solo entonces podrá generar a su alrededor amor y apoyo en lugar de animadversión.
porque cuando nos comportamos consciente o inconscientemente de forma agresiva con las personas que nos rodean, nuestra agresividad reactiva la suya, a menos que sean seres evolucionados, dueños de sus emociones, y empieza una escalada de violencia, directa o indirecta. Las condiciones familiares de Paul favorecieron la constitución de la estructura maso, además de la cuarta estructura, que se describirá más adelante. Los niños reaccionan muy pronto ante las situaciones de aplastamiento, que no siempre son tan evidentes como en el caso de Paul, pero no por ello menos perjudiciales. Se rebelan contra las limitaciones que se les imponen y lo hacen con los medios de que disponen: capricho, rabieta, resistencia, fase del no, etc. Consideramos eso normal porque es corriente, pero es corriente porque los seres humanos estamos programados de forma más o menos análoga y a todos se nos ha hecho sufrir la misma suerte, pero no es normal. En general, en vez de estar atentos a su resistencia y buscar medios originales y afectuosos de hacerle frente, los padres presentan resistencia a su vez y reaccionan aplastando al niño más aún, prohibiéndole conducirse así, culpabilizándolo y exigiéndole que reprima sus rabietas. Lo que el niño normalmente acaba por hacer: se anonada, se humilla, se rebaja. Esto dará estructuras maso muy ancladas en el inconsciente, que determinarán conductas inadecuadas cuando el niño se convierta en adulto. Una vez más, no estoy culpabilizando a los padres, sino describiendo una interacción de mecanismos, el de los padres que fueron niños en su día y el de los niños que serán padres en el futuro. Los mecanismos son los mecanismos, no son las personas. Nota para los padres. Me parece estar oyendo la protesta de los padres, pero bueno, no podemos dejar que el niño haga todo lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Tenemos que enseñarle cómo debe comportarse. Es nuestro papel de padres. Cierto, absolutamente cierto, pero es muy importante reflexionar sobre cuál es exactamente el papel de los padres, a fin de no repetir de forma inconsciente lo que nuestros padres han hecho con nosotros. Para clarificar nuestra conducta hacia nuestros hijos, podemos, por ejemplo, plantearnos las siguientes preguntas. ¿Lo que intento enseñar a mi hijo es realmente necesario para el pleno desarrollo de su creatividad, de las cualidades de su alma y de su libertad? ¿Es necesario para el respeto al entorno natural y a los demás para su aprendizaje del dominio del mundo? ¿O son más bien mis propias ideas preestablecidas sobre la buena manera de conducirse en la vida, que es posible que provengan de mis programaciones pasadas y de mis propias experiencias de infancia, seguramente no asimiladas? Plantearse todo esto no es nada fácil. Cuando algunos padres me preguntan qué pueden hacer por sus hijos, les sugiero encarecidamente que hagan un trabajo sobre sí mismos, un trabajo para disolver sus propias memorias, porque los niños aprenden modelándose sobre sus padres, fundamentalmente. Y no se modelan solo en la parte consciente, ni mucho menos. En realidad, lo que más eco encuentra en ellos es la parte inconsciente de los padres. Nuestros hijos tienen su propio pasado y su propio grado de evolución personal, pero también son un espejo de lo que transporta nuestro inconsciente, al menos en parte. Mirar las cosas desde ese punto de vista nos permite conocernos mejor. Hacer un trabajo de liberación del mecanismo del inconsciente es el mayor servicio que podemos prestarles a nuestros hijos, porque se benefician de ello directamente. Yo he tenido numerosos testimonios de niños cuya conducta ha cambiado de forma radical cuando los padres, la madre en particular, han hecho un trabajo de liberación interior. Tomemos como ejemplo a una niña de 4 años, Ariadna. Todas las mañanas, a la hora de vestirse, Ariadna tenía una rabieta. Era tremendo. Su madre participó en uno de nuestros talleres y olvidó por completo el comportamiento de su hija. Quedó muy satisfecha del trabajo que hizo sobre sí misma, en particular respecto a la relación con su madre. En ningún momento había salido a relucir su hija, ni se trató de nada relacionado con la educación de los hijos. A la mañana siguiente de su regreso se esperaba la rabieta habitual.
cuál fue la sorpresa al ver que su hija aceptaba que la vistiera sin rechistar. Pensó que había sido una casualidad, pero al día siguiente tampoco hubo rabieta, ni tampoco en días sucesivos. Ariadna no volvió a poner nunca dificultades a la hora de vestirse. Podríamos hablar de casualidad si se tratara de un caso aislado, pero son tantísimas las casualidades de ese tipo que no queda más remedio que admitir que el trabajo interior de los padres encuentra un profundo eco en los niños. La actitud general más eficaz es tratar al niño con mucho respeto y amor, escucharlo, comprenderlo, sentir con él, estar a su lado, y esto desde su nacimiento, incluso antes. El niño es consciente y muy sensible, viene al mundo cargado con todas sus experiencias pasadas, y tendrá que encontrar el camino de su alma a través de los sucesos de la vida. Cuando diga lo que realmente necesita, si sabemos estar a la escucha, sabremos responderle. Sintiéndose respetado, no le costará tanto aceptar las molestas obligaciones de la vida física que le vayamos sugiriendo, porque comprenderá de manera intuitiva que no se trata de abuso de poder, sino de apoyo. Esa actitud de los padres crea un ambiente flexible y grato, en cuyo seno el niño puede desarrollarse tal como es, con toda su originalidad. Actitud que no hará desaparecer las memorias personales que el niño haya decidido trabajar, ni le impedirá reactivarlas y hacer sus propias experiencias, pero en su camino tendrá el apoyo de sus padres, que es a lo que éstos pueden aspirar. También hay que recordar que según el modelo del ser humano en el que nos estamos apoyando a lo largo de esta obra, si es cierto que el niño elige a sus padres, no lo es menos que los padres eligen al niño. Es una elección realizada a través del alma, por atracción energética, en función de los vínculos kármicos y del trabajo que tengan que realizar para avanzar en el camino de la evolución. Evidentemente, no es la personalidad la que hace esa elección. Nuestro ser nos envía a nuestros hijos para hacernos crecer, para educarnos. Aparte de la influencia de los padres, a medida que el niño crece, tiene cada vez más ocasiones de entrar en contacto con personas que tienen más poder que él, en particular los profesores y los compañeros de colegio de más edad o más fuertes físicamente. En el colegio se dan múltiples circunstancias que favorecen el abuso de poder, explícito o encubierto. Y fuera del colegio, en la sociedad en general, en la que todavía reina una gran inconsciencia, habrá multitud de ocasiones que reactivarán en el niño ese tipo de memorias, reconstruyendo una estructura de víctima pasiva o agresiva para el resto de su vida. La adolescencia. En la adolescencia tiene lugar un proceso natural de protesta contra toda esa dinámica. El individuo empieza a sentirse mucho menos dependiente de sus padres y de otras personas y hace estallar su cólera contra la asfixia en la que ha vivido. Es un proceso muy sano que debería ser conducido en lugar de aplastado por una sociedad que tolera difícilmente la individualidad y la libertad personal. Aunque los padres hayan sido perfectos, la adolescencia es un periodo de rebelión que debe vivirse en plenitud. Es en efecto la época en la que, de un modo natural, el niño sale del círculo familiar y de su influencia para intentar definir su propia individualidad, su originalidad, para definirse a sí mismo como ser libre y autónomo. Ha de pasar por un periodo de rechazo de todo lo que lo rodea para poder volver después al mismo lugar de forma libre y creadora. Es un fenómeno pendular que lleva a excesos en un sentido, a excesos en otro, hasta encontrar el punto medio, el equilibrio. Una rebeldía sana durante la adolescencia es deseable y nada más inquietante que un adolescente demasiado dócil. Su docilidad puede significar que tiene miedo a vivir su rebeldía y que reprime una rabia y una culpabilidad que por desgracia condicionarán muchísimo su comportamiento de adulto. Todas esas condiciones de vidas pasadas, de nacimiento y de infancia, están en general en el origen de la constitución del sistema de defensa maso, que vamos a describir ahora con más precisión.
Sistema de defensa de la estructura Maso. Miedo básico de la estructura. Miedo a verse maltratado, despreciado y humillado. Miedo al poder. Miedo a dejarse engañar. Miedo a ser manipulado y explotado. Carga emocional. Sentimiento de impotencia, cólera, rabia, resentimiento, envidia y celos. Sentimiento de injusticia. Sistema de defensa. Sumisión, rebelión, crítica, sabotaje, echar la culpa a los demás, negatividad, quejas y lamentos, agresividad, culpabilidad. Declaración de la estructura. La vida es dura e injusta, la gente es mala, me siento impotente, pobre de mí. A esta declaración podrían añadirse las siguientes: es por culpa de los demás. ¿Por qué yo? Cuidado, me van a engañar, hay que desconfiar. Abajo el poder, el mío y el de los demás. Yo tengo razón, los demás se equivocan. Sufro por culpa de los demás. No me respetan. La vida es injusta, pero algún día me vengaré. He dado mucho y he recibido muy poco. La vida no tiene gracia, no os riáis, estoy harto. Comportamientos típicos de la estructura Maso. Actitud general ante la vida. La estructura Maso lucha contra el problema del poder y alimenta un sentimiento permanente y profundo de impotencia. Es un sentimiento tan escondido, tan enterrado, que pocas veces estamos en condiciones de reconocerlo. Pero la dinámica de la mente inferior hace que proyectemos de manera constante sobre las situaciones presentes todos los abusos de poder que hemos sufrido en el pasado. Somos incapaces de ver la realidad tal como es. La interpretamos en función de nuestras memorias. De modo que nos las arreglamos para que la vida sea difícil, porque así justificamos nuestra cólera interna y nuestra frustración. Cualesquiera que sean las circunstancias, siempre encontramos algo que nos impide hacer lo que queremos, que nos impide ser quienes queremos ser. Siempre encontramos algo que no funciona. Como las memorias activas están cargadas de quejas, de protestas y de sufrimientos reprimidos, hemos de encontrar razones para seguir quejándonos, y si no hay razones evidentes, las inventamos. En el capítulo 4, titulado Los síntomas de la victimitis, de mi obra precedente, El poder de elegir, describí con detalle la actitud y comportamiento de la víctima, que corresponden en realidad a la estructura Maso no transformada. Recordaré brevemente aquí algunas características. La vida se percibe como una lucha permanente, pero perdida de antemano, y es por culpa de los demás. El miedo a dejarse engañar está anclado en el inconsciente. Ese miedo crea una desconfianza que junto con la rabia y la cólera están siempre latentes. Se tiene la constante sospecha de que los demás quieren abusar de uno. El miedo a la autoridad o a todo lo que se le parezca, así como la resistencia a la misma, induce un estado de estrés permanente. La envidia de todos los que parecen felices envenena la vida. La crítica y la difamación, el sabotaje directo o sutil, practicados a profusión, fomentan la negatividad y la frustración. Se sufre y se es desgraciado para justificar las memorias activas. La frustración profunda induce a una actitud permanente de mala voluntad. Se resiste a la vida, cualesquiera que sean las circunstancias. Todo va mal, pero es por culpa de los demás, así que se culpa a los demás, es decir, que no solo hay quejas, sino que se echa la culpa a los otros. El descontento inconsciente se proyecta permanentemente sobre todo: el cónyuge, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo, el jefe o los empleados, la sociedad, los comerciantes o los clientes, Dios Padre Todopoderoso, el tiempo, el perro del vecino, sobre cualquier cosa, con tal de poder quejarse, criticar y hacer a algo o a alguien responsable de las desgracias de uno. Para ilustrar esta actitud, he aquí un extracto de una crónica de un periódico.
No he sido yo, ha sido él. ¿Está usted harto del invierno y no sabe qué hacer de sus días para olvidar el mal tiempo? Tengo una idea. Juega usted a la víctima. Es un juego gracioso, divertido, incluso puede aportarle mucho si es usted original y tenaz. El objetivo del juego es muy simple. Consiste en hacer llorar al mayor número posible de personas por las desgracias que lo abruman. Tiene usted que encontrar un chivo expiatorio, hacerlo responsable de todo lo que le pasa y lloriquear a usted solo en un rincón hasta que lleguen los medios de comunicación. El primero que consiga que lo invite la ONU gana el premio. Nunca un juego ha sido tan popular. Mire a su alrededor. En la actualidad, todo el mundo juega a la víctima. Las mujeres dicen ser víctimas de los hombres, que les pegan. Los hombres dicen ser víctimas de las mujeres, que los castran. Los políticos dicen ser víctimas de los medios de comunicación, que los calumnian. Los medios de comunicación dicen ser víctimas de la población, que los acusan de tergiversar las cosas. Los negros dicen ser víctimas de los policías, que les tienen manía. Los policías dicen ser víctimas de los negros, que los tratan de racistas. Los creadores dicen ser víctimas de los críticos, que los hunden. Los críticos dicen ser víctimas de los productores, que los desprecian. Los trabajadores dicen ser víctimas de los patronos, que los explotan. Los patronos dicen ser víctimas de los trabajadores, que los llevan a la ruina. Los ciudadanos dicen ser víctimas del Estado, que los gravan con muchos impuestos. El Estado dice ser víctima de los ciudadanos, que van a hacer sus compras a Estados Unidos. Los no fumadores dicen ser víctimas de los fumadores, que los asfixian. Los fumadores dicen ser víctimas de los no fumadores, que los regañan, etcétera, etcétera, etcétera. Por todas partes la misma letanía de la víctima y del verdugo, como si de pronto se hubiera hecho imposible el diálogo, como si no supiéramos hacer otra cosa más que apuntar con el dedo después de habernos lavado las manos. Lo curioso en el discurso de la víctima es que reconoce la omnipotencia del verdugo. O sea, que si el verdugo es el único responsable de nuestros problemas, entonces solo él puede librarnos de nuestra miseria. Nos hemos convertido en una nación de llorones. Esta frase era el titular del Times Magazine hace algunos meses. Se persigue a este o a aquel, se denuncia ante las cámaras de televisión, se condena. Es el reino de los pleitos. Hasta los políticos hacen discursos de víctima. Ahora, cuando uno quiere ser elegido, no presenta un programa, no. Se contenta con demoler a sus adversarios. Fulano es un corrompido, Mengano es un incompetente, así que votadme a mí. Si la cosa continúa así, acabaremos por fundar una verdadera cultura de la víctima. Una cultura amarga, alimentada de bilis y de cólera, que explotará en una orgía de rabia y de recriminaciones. No será culpa de nadie, y será culpa de todos. Todo el mundo será blanco, todo el mundo será negro, y todo el mundo acusará a todo el mundo. Después de años de lucha, al final estaremos todos en pie de igualdad, todos parecidos, todos semejantes, todos víctimas. Este texto, que procede de un periódico popular, muestra hasta qué punto esta dinámica está anclada en la conciencia colectiva. La estructura maso está siempre construida sobre el miedo y la cólera. Si predomina el miedo, la cólera está muy reprimida y se tiene lo que se llama el maso pasivo. Si predomina la cólera, se tiene un maso activo. Encontraremos, pues, dos tipos de sistemas de defensa y entre ambos todas las variantes y grados posibles. Sistema de defensa del maso pasivo. Sumisión. A verse otra vez se apoya en el miedo a verse otra vez aplastado y a sufrir de nuevo. En nuestro condicionamiento cultural,
encontraremos ese aspecto con más frecuencia en las mujeres. La persona sufre en silencio porque tiene demasiado miedo a expresarse o a manifestarse. Es lo que le valió las recriminaciones del pasado. Pero con frecuencia es un silencio que habla a voces. Ante cualquier autoridad, o que lo parezca, más vale anonadarse y someterse que arriesgarse a los sufrimientos que ya se han vivido. Víctima pasiva. Al destruirse a sí misma, puede estar destruyendo a los demás, con lo que está haciendo un sabotaje indirecto. La cólera está ahí, pero profundamente reprimida. Sistema de defensa del maso activo. Rebelión. Se apoya en la cólera y en la agresividad. Es la proyección inconsciente de la cólera acumulada contra todos los que han abusado de él en el pasado. Cólera que expresa directamente y a veces con violencia, a propósito de cualquier cosa. Son los demás los que han obrado mal, y se lo hará saber. Esta dinámica es la que conduce inconscientemente a actos concretos de venganza y de sabotaje. Puede transformar a la víctima en una persona muy violenta, incluso en un verdugo, víctima agresiva que destruye a los demás. El miedo está ahí, pero muy reprimido. Las relaciones. La relación de pareja. Corazón aplastado. La vida es dura, sufro tanto por tu causa. Como la dinámica de la estructura maso es hacer que la vida resulte penosa, cuando uno está aprisionado en ella, se las arregla para entrar en relación con un verdugo. Puede ser un verdugo auténtico, es decir, alguien que se conduce de forma perversa y violenta, o un falso verdugo, es decir, alguien que se comporta de forma normal, pero sobre quien proyectamos nuestros reproches y frustraciones para poder sufrir y tener a alguien a quien culpar de nuestro sufrimiento. En general, en esta estructura, acusamos a los demás de aplastarnos, de abusar de nosotros, de hacernos daño, de impedirnos vivir. Proyectamos así sobre la pareja esas memorias de explotación y de abuso con toda la agresividad, la frustración y el resentimiento, expresados o reprimidos, que llevamos en el interior. Ponemos de relieve la menor acción del otro para probar hasta qué punto nos hace desgraciados y demostrar hasta qué punto sufrimos con razón. Jugamos al heroísmo y al sacrificio. En definitiva, nosotros somos maravillosos, mientras que el otro es un egoísta, un ingrato, de corazón duro, etc. En una pareja, el arma sutil o directa del maso es hacer que el otro se sienta culpable. Puesto que yo no tengo poder, nadie lo tendrá. La dinámica de hacer cometer errores al otro y que se sienta mal puede ser muy sutil. En una relación de pareja, la estructura maso que sufre por haber perdido contacto con su propio poder se conducirá de forma que quite poder al otro, abiertamente o más a menudo siendo muy sutil. Con frecuencia, los masos están enfermos, así tienen una buena razón para sufrir. Además, su enfermedad es una excelente razón para obligar al otro a ocuparse de este pobre ser que sufre tanto, y así absorberle su energía. Si el compañero es del tipo salvador, que encontramos en la estructura maso y en la psicópata, entrará en el juego durante algún tiempo, hasta el momento en que la situación resulte insoportable. Entonces se enfadará y probablemente se marchará. La pobre víctima se encontrará no solo enferma, sino sola. ¡Qué ingrato destino! Hasta que su juego atraiga a otra persona, atrapada a su vez en sus propios mecanismos. Y así es como la estructura maso va quitando poder a todo el mundo. Es su dinámica fundamental. Puesto que yo no tengo poder, nadie tendrá. Y puesto que yo no tengo ninguna satisfacción en la vida, nadie tiene por qué tenerla tampoco. En concreto, en la estructura maso-pasiva, basada fundamentalmente en el miedo, encontramos las siguientes pautas de comportamiento: sumisión, docilidad, amabilidad, pasividad. La persona reprime profundamente su cólera.
Ante un conflicto, se encerrará en el silencio y en el sufrimiento heroico. Si además tiene una estructura esquizo, le resultará fácil desaparecer en el sufrimiento. En todo caso, afrontará el conflicto mediante un sabotaje sutil. Tiene tanto miedo a expresarse con sinceridad que se niega a sí misma sus necesidades, no las comunica, y así tiene razón para reprochar al otro de forma indirecta no haberlas colmado y continuar sufriendo. Tampoco comunica su frustración y se hace la mártir. Haga lo que haga el otro, se siente pobre, desgraciada, abandonada, malquerida, aplastada y triste. El otro no tiene derecho a ser feliz, con o sin ella. Sería un insulto a su sufrimiento. Manipula mediante la docilidad y la amabilidad, que se apoyan sobre una bomba de cólera y de resentimiento profundamente reprimidos, y culpabilizando al otro. El maso de ese tipo elegirá en general una pareja con la estructura psicópata o la rígida, que veremos después, y mejor si tienen además la estructura oral, porque esto hace de ellos unos auténticos expertos en el arte de la posesión y de la dominación, los perfectos verdugos. En lo que concierne a la estructura masoactiva, encontramos las características siguientes. Está permanentemente descontento y malhumorado, y lo expresa abiertamente. La insatisfacción está aquí basada en la cólera, no en la carencia como en la estructura oral. Si se encuentran ambas estructuras superpuestas, tenemos entonces a alguien terriblemente frustrado, con carencia constante y siempre enfadado. La vida no tiene ninguna gracia. Proyecta su cólera sobre su pareja, echándole las culpas de todo, y también mediante la crítica y los reproches directos. Se siente dominado y manipulado por el otro, le reprocha que le impida vivir su vida y que no le respete. Da salida a su agresividad en pequeñas dosis, en momentos muy bien elegidos, en especial cuando su pareja es muy vulnerable. Manipula culpando al otro y mediante la crítica y los reproches, en general abiertamente, esperando que el otro se sienta culpable o acabe por cambiar. Pero aunque el otro cambiara, según sus deseos, la insatisfacción seguiría estando ahí, porque no se trata del otro, sino de una memoria proyectada sobre el otro. Afronta los conflictos con ira, con reproches y echándole la culpa a su pareja. Puede ser muy violento. En las relaciones con los demás, compañeros de trabajo, familia, amigos, etc., la conducta del maso sigue la misma dinámica que la que rige las relaciones de pareja, por lo que la descripción anterior es muy fácil de ampliar. Basta añadir las pautas generales de comportamiento descritas con anterioridad. Si la estructura es verdaderamente fuerte, activa o pasiva, y se impone a la dinámica del alma, la persona es incapaz de amar. Proyecta sobre todo el mundo su negatividad, su frustración y sus miedos, en especial sobre las personas de su entorno próximo, con lo que induce en ellos un comportamiento impaciente y agresivo, y entonces se refuerza su modelo. La gente es mala. La relación con los hijos. Una persona atrapada en esta estructura proyectará con facilidad su frustración y su cólera sobre los más débiles, en especial sobre los niños. Los padres víctimas se convierten fácilmente en verdugos. Sabemos que los padres que han sufrido malos tratos en su infancia con frecuencia maltratan a sus hijos, tal vez no física, pero sí verbalmente. A la persona tipo maso pasiva le molesta la alegría y la vitalidad de los niños, que son un insulto a su sufrimiento, y hará todo lo posible por reprimirla. Tratará de encerrarlos en limitaciones y prohibiciones, que no hacen sino reproducir el aplastamiento que ella misma ha sufrido. El padre o la madre maso utilizará al máximo la culpabilidad para manipular a sus hijos, lo que tiene funestas consecuencias. Los niños son muy sensibles a ese tipo de manipulaciones. Si no tienen fortaleza suficiente para hacerles frente,
pronto destruyen la confianza en sí mismos. Las relaciones en el trabajo. Esta estructura es muy sensible al aspecto jerárquico. Si la persona trabaja como subalterno, nos es fácil imaginar las actitudes que tomará. Aparente sumisión con rencor de fondo, cólera contra los jefes y compañeros, irresponsabilidad en su tarea, rebeldía apenas velada. Los dos aspectos de la estructura generan una gran resistencia a cualquier trabajo que se le pida, con un rechazo evidente a colaborar y a encontrar soluciones que pudieran funcionar. Es preciso que las cosas vayan mal. Si la persona ocupa un puesto de responsabilidad, se las arreglará para poner las cosas difíciles a los que trabajen a sus órdenes. Aquí no estamos para pasarlo bien. Se quejará una y otra vez de la incompetencia de sus empleados, por supuesto. Será incapaz de dar poder a su equipo, puesto que ella misma ha perdido el suyo. La sexualidad. La dinámica de la frustración repercute en las relaciones sexuales, evidentemente, que rara vez serán satisfactorias. Esta estructura genera tal estrés y bloquea hasta tal punto la energía del placer que a menudo los hombres son impotentes y las mujeres frígidas, pues les resultan muy difíciles el abandono y la apertura que requiere la satisfacción sexual. La frigidez suele tener su origen en esta estructura o en la rígida, que veremos más adelante. Encontrar el placer en el propio cuerpo es casi imposible para la estructura maso, puesto que la vida está hecha para sufrir. La actitud puede ser un poco distinta en los masoactivos, que buscan a menudo la actividad sexual como medio para liberar el exceso de energía reprimida, al menos de momento, o bien, de un modo más directo, para dar salida a su agresividad y actualizar solapadamente el sentimiento de dominación y de venganza. En ese caso, la persona es sexualmente muy activa, pero haga lo que haga, no conseguirá deshacerse de la sensación de insatisfacción profunda. El cuerpo físico. La forma del cuerpo. La memoria maso dice que ha sido aplastada y que lleva un gran peso sobre sus espaldas, que está hasta la coronilla. Por eso, no es sorprendente observar que en este caso, con frecuencia, la persona es cargada de espaldas, tiene el pecho hundido. Si es masopasivo, lleva la cabeza más bien inclinada hacia abajo. Si es masoactivo, la levanta de forma provocativa, adelantando el mentón. La salud. Estar enfermo interesa mucho a la estructura maso. Cuando uno está enfermo, sufre y puede quejarse e inspirar lástima, lo que funciona muy bien en nuestra sociedad fuertemente victimizada. Obligamos a los demás a que nos cuiden, y si no lo hacen, tenemos aún más razones para quejarnos y sentirnos frustrados por la ingratitud de los seres humanos. No queremos aquí caer en el simplismo de considerar que todas las personas enfermas están aprisionadas sistemáticamente en este mecanismo, pues las fuentes psicológicas de las enfermedades son complejas y variadas, pero ocurre con mucha frecuencia. No se trata ahora de culpabilizarse uno mismo, ni de culpabilizar a las personas atrapadas en este mecanismo, perdiendo así nuestra compasión por el sufrimiento humano. Al contrario, reconocer que uno tiene esta estructura debería conducirle a intentar liberarse de ella, con lo que emprendería el camino hacia la sanación. Con independencia del interés que tiene el inconsciente en crear enfermedades, la negatividad acumulada emocionalmente impulsa la aparición de diversas enfermedades físicas. El rencor, el resentimiento y la cólera afectan con frecuencia a todo el sistema digestivo y crean enfermedades sin fin. Cólicos hepáticos periódicos, úlceras de estómago, bloqueos intestinales, insomnio. El estrés, debido a la represión de la cólera, crea dolores en la espalda y fuerte tensión en los hombros. Si se hace un trabajo interior al mismo tiempo que se sigue un tratamiento físico, fisioterapia, masajes u otros,
este resulta muy eficaz y duradero. De lo contrario, por más que uno vaya al médico o al masajista durante años, los síntomas no desaparecen hasta que uno no descubre la verdadera causa, porque el inconsciente crea una y otra vez las tensiones corporales correspondientes al mensaje que quiere emitir. La vida es dura. Llevo un gran peso sobre mis hombros. Estoy harto de sufrir. Mientras esté programado así, cualquier tratamiento externo tendrá solo una eficacia reducida o temporal. El sentimiento de impotencia profunda crea una especie de desesperación inconsciente que se manifiesta en forma de angustia y de depresión. La depresión es una de las enfermedades características de la estructura Maso. La incapacidad de aceptar la alegría bloquea la vitalidad. Encontramos entonces casos de fatiga crónica, una carencia de energía que abre la puerta a diversas enfermedades corrientes, gripe, catarros, etc. Relación con la comida. Estando enferma a menudo y en especial del aparato digestivo, la persona aprisionada en la estructura Maso no podrá permitirse nunca locuras gastronómicas. En realidad, se las arregla siempre para que le estén prohibidos todos los placeres de la mesa. De esta forma, la vida es todavía más dura. Se resigna, claro, pero de la misma forma que se resigna a lo demás, es decir, reforzando la frustración contra esta vida, que en definitiva no tiene ninguna gracia. Si no tiene problemas digestivos, se las arreglará para encontrar una teoría alimentaria muy estricta, que haga que lo bueno para la salud no sea bueno para el paladar, o que requiera una larga y difícil elaboración. En cualquier caso, la estructura hará de la alimentación, como del resto de la vida, fuente de dificultades y de problemas, en lugar de obtener de ella la más mínima satisfacción. Automatismos en la indumentaria. Puesto que se trata de justificar las razones que tiene para sufrir, en general la estructura llevará a la persona a ponerse ropa incómoda. Parece ridículo, pero lo he observado con demasiada frecuencia, como para que sea casualidad. Citaré el ejemplo de Josette. A Josette, de estructura esquizo-maso, siempre le dolían los pies, un sufrimiento que le hacía la vida penosa. Había consultado a muchos especialistas. El médico de cabecera le había recetado una crema para calmar el dolor. El osteópata le había indicado algunos ejercicios para liberar la tensión de los pies. El ortopeda le había prescrito unos zapatos especiales, pero horribles, y a ella le gustaba llevar zapatos normales, como todo el mundo. Incluso había consultado a un médium, que le había dicho que si tenía dolores en los pies era porque se negaba a avanzar en la vida, lo que no era ninguna tontería, pero dejaba a Josette con cierta culpabilidad. Después de todo, si le dolían los pies era por su culpa. Cualquiera que fuera el tratamiento al que se sometiera, en cuanto se ponía unos bonitos zapatos normales, reaparecía el dolor. Josette se sentía impotente ante esa situación. A nadie se le había ocurrido preguntarle qué número calzaba. De hecho, Josette siempre se había comprado zapatos medio número menos del que necesitaba. ¿Tonterías? Sí, pero es así. Los traumas nos hacen estúpidos, y no solo a la hora de comprar unos zapatos. Además, como esquizo, Josette siempre tenía frío, pero como buena Maso, nunca se abrigaba bastante en invierno, de modo que siempre estaba quejándose de la temperatura, y siempre tenía razones para sufrir, su parte Maso, y para detestar el mundo físico, su parte esquizo. Muchas personas, empezando por sus padres, le habían dicho que se abrigara más en invierno, y que podía estar muy calentita aunque hiciera frío. Pero curiosamente, Josette no lo había escuchado nunca. Su inconsciente bloqueaba la información para poder seguir dirigiendo su conducta y hacerle elegir la ropa en función de su programación. La vida es dura. Es interesante señalar
que cuando Josette hizo un trabajo interior de liberación, le resultó natural comprarse los zapatos correspondientes a su talla y vestirse con ropa de más abrigo. Ya no olvidaba el jersey en casa. Parece ridículamente simple, y lo es. No olvidemos que si bien el alma del ser humano es rica y compleja, los mecanismos de la mente inferior son en cambio muy primarios. Este ejemplo real ilustra muy bien de qué manera funciona el mecanismo. En este caso se trata de ropa, que puede no tener mucha importancia y es probable que no sea nuestro problema. Pero lo cierto es que muchas de nuestras decisiones, importantes o banales, están condicionadas por la misma dinámica y dependen de nuestras estructuras y del sistema de defensa que entre en acción. No es racional ni sensato, pero todos funcionamos así, y más vale que nos demos cuenta si queremos tener alguna posibilidad de volver a encontrar nuestra libertad. Solo cuando dejen de actuar los mecanismos mentales y emocionales, el ser humano empezará a ser de verdad inteligente y libre. El aspecto energético. El maso está muy replegado sobre sí mismo y sobre su sufrimiento. No irradia energía, la tiene comprimida en su interior. En presencia de una estructura maso, se siente uno mal sin saber por qué, como agotado. De hecho, la persona lleva siempre energéticamente el mensaje de la víctima. Pobre de mí, sufro mucho, y si sufro es por culpa de los demás, es decir, por la tuya. Siempre dispuesta a sacar a relucir las faltas de los otros, la energía maso tiene tendencia a hacer que el otro se sienta incorrecto y culpable. Aunque el maso esté muy a menudo enfermo o débil físicamente, puede ser muy resistente. Tras su aparente debilidad física, se esconde toda la fuerza y la energía de la cólera reprimida. Aunque se siente cansado porque tiene bloqueada la energía, puede desbloquearla de repente si encuentra un exutorio a su agresividad. Bajo una apariencia frágil, la persona maso es muy fuerte y tiene mucha energía disponible, pero bloqueada. La relación con el mundo material y con el dinero. Una fuerte estructura maso, como siempre se las arregla para tener una vida difícil, tendrá muchas dificultades para generar abundancia. Cuanto mayores sean las estrecheces económicas, más razones tendrá para quejarse y para tener estrés y miedo. La estructura maso lleva en general a la pobreza. Si ocurre que la persona tiene bienes de fortuna, sus bienes la harán sufrir. Tendrá miedo a que la exploten, porque la gente es mala, y a que la engañen, claro. El maso se las ingenia para fracasar en las empresas materiales o para hacerlas difíciles. Además, a causa del sentimiento latente de injusticia, esta estructura tiende a envidiar a los demás, en especial a los que viven en situación acomodada. Incluso sospechará que han obtenido su riqueza a través de 1000 fechorías. En su inconsciente, ser feliz y próspero es casi un insulto. Esa actitud negativa no favorece, por cierto, la creación de la abundancia ni del éxito. La relación con el poder. Es la dificultad fundamental de esta estructura. Se presenta bajo la forma de resistencia al poder. La dinámica sumisión-rebelión, negación del propio poder, miedo o resistencia al poder de los demás, cólera, desempeña aquí un papel importante. Es la piedra de toque de la estructura y da lugar a reacciones muy fuertes frente al poder. Observemos que, si es evidente que no hay ni poder ni libertad en la sumisión, tampoco lo hay en la rebelión. Cuando uno es rebelde, no hace lo que quiere, hace simplemente lo contrario de lo que quieren los demás. Se actúa en función de los demás, en vez de actuar con independencia, es decir, en función de la propia libertad. En el camino hacia la transformación, tras una larga etapa de sumisión, a veces se ha de pasar por otra de rebelión. Es una etapa intermedia en el camino hacia el propio poder. Debe ser temporal,
y ha de llevar a alcanzar al fin una auténtica independencia. La estructura maso odia el poder, el propio, a causa de las experiencias pasadas como verdugo, y el de los demás, a causa de las experiencias pasadas como víctima. No intentará, pues, tener poder directo, sino más bien combatirlo. El maso reaccionará constantemente contra la autoridad, que proyecta ciegamente sobre todo y sobre todos. Algunas veces es muy justo combatir ciertas formas de poder, pero el maso no tiene ese discernimiento. La motivación que tiene el maso para combatir el poder, cualquiera que sea la forma bajo la que se presente, no es una motivación inteligente y objetiva, sino traumática y por lo tanto ciega y en consecuencia ineficaz. La violencia que el maso combate no es más que el reflejo de la que lleva en sí mismo y solo puede generar más violencia. He observado una curiosa dinámica del maso, y es que se encuentra a menudo en el papel de salvador. Al parecer, proteger a las pobres víctimas frente al mundo ingrato y cruel, que hace sufrir a los inocentes, es un exutorio a su propia rabia. Por desgracia, será incapaz de devolverles el poder a las víctimas que salva, puesto que él mismo no está en contacto con su propio poder. Al contrario, alimentará el rencor y la cólera contra los malvados que han abusado de ellas, y no hará más que alimentar su sentimiento de impotencia, lo que las hundirá aún más en sus sufrimientos. El maso percibe a los demás según 3 categorías: las víctimas que él quiere salvar, los verdugos, gente malvada, ingrata, que no representan al otro y que él quiere destruir, los ídolos, sobre los que proyecta sus ideales, pero que, tarde o temprano, incluirá en la categoría de verdugos, cualquiera que sea la calidad de la persona idealizada, cuando se imponga en él el mecanismo de la crítica y de la agresividad. Considerando que el mundo está dividido en 2 partes, las pobres víctimas indefensas y los grandes malvados, la persona atrapada en esta estructura no puede ayudar a nadie a encontrar su poder. Al contrario, como su conciencia está anclada en el sentimiento de impotencia, haga lo que haga, quita poder a todo el mundo. El trabajo. La persona aprisionada en esta estructura raramente será feliz en el desempeño de su profesión. Proyectará en ella sus frustraciones, pero no las comunicará a nadie, porque comunicándolas podrían mejorar las cosas, y eso es justo lo que inconscientemente no quiere, para seguir teniendo razones de queja y de animosidad contra todo el mundo. Aunque las condiciones de trabajo sean ideales, siempre encontrará alguna razón para estar insatisfecha y sentirse frustrada. Es incapaz de ver el lado bueno de las cosas. Se niega a cambiar de perspectiva, porque eso podría hacer la situación menos desagradable, y ya no tendría razones para quejarse o para criticar. El maso pasivo rara vez será jefe. Se las arreglará en general para estar a las órdenes de alguien, para tener así ocasiones reales o imaginarias de sentirse aplastado por el poder. El maso activo podrá dirigir su propia empresa. En ese caso, se las ingeniará para quejarse de las circunstancias, que sin duda serán desfavorables. Elegirá una profesión que exija mucha dedicación, en la que haya que trabajar largas horas, con frecuencia en relación con un público exigente o en un lugar en el que haya mucha tensión, para poder agotarse en el trabajo y tener de qué lamentarse. Sin embargo, tendrá un aguante sorprendente, pues la estructura maso acumula mucha energía en su interior y es capaz de tomar de ella cuando lo necesita. El servicio. El servicio será utilizado, como todo lo demás, para justificar sus sistemas de defensa, de modo que encontraremos la estructura maso en situaciones que favorezcan su papel de salvador. Como he indicado antes, eso le permite o bien representar el papel de mártir,
o bien alimentar la rabia y la cólera que lleva dentro contra el mundo entero. Así que lo encontraremos a menudo en organizaciones caritativas, donde trabajará con gran dedicación, incluso con fanatismo, dispuesto a sacrificarse para ayudar a las pobres gentes que son víctimas de la maldad de los demás. La persona intenta así, desesperadamente, curar el sufrimiento que lleva en sí misma, pero por desgracia eso no funciona, ni para los que reciben su ayuda, que necesitarían una energía de amor radiante y libre que les devolviera su propio poder, ni para la persona misma, pues su conducta no hace sino reforzar su estructura. La actitud de sacrificio mártir llevará en general a la persona a desempeñar profesiones en las que se prodiguen cuidados a los demás. La profesión de enfermero o enfermera, por ejemplo, es perfecta para sacrificarse y experimentar al mismo tiempo cierta impotencia frente al poder de los médicos. Con frecuencia es un trabajo desempeñado por personas muy valientes y generosas, por supuesto, cuya entrega proviene de la energía del alma, que son felices y que contribuyen a mejorar el mundo a través de su profesión. Pero si es el ego el que está al mando, ante las mismas circunstancias, la persona tiene una actitud de servicio-sacrificio que activa sus mecanismos de víctima impotente. Las trampas de la búsqueda espiritual. La actitud básica de esta estructura es un importante obstáculo para el desarrollo espiritual. Considerar que uno es impotente, que la vida es injusta y está sometida al azar y que todo es siempre culpa de los demás, es cerrarle las puertas al poder de la propia alma. Si uno emprende un camino de búsqueda espiritual, cuando todavía está aprisionado en esta estructura y no es consciente de ella, no hará más que potenciar el ego. Por ejemplo, los maso escogerán vías espirituales muy emocionales, difíciles, que exijan grandes esfuerzos. Participarán en talleres de crecimiento personal agotadores. Elegirán disciplinas espirituales muy exigentes, con un gurú preferentemente para tener más tarde una autoridad a la que odiar, donde invertirán todos sus bienes y en apariencia sin esperar nada, solo en apariencia. Entregarán hasta su camisa en un impulso excesivo de sumisión-devoción, que los hará caer después en la frustración, la crítica y la difamación, y pensarán que se han dejado engañar una vez más. Dinámica sumisión-rebelión del maso. Rumiarán durante años el rencor y el resentimiento. Entretanto, se las arreglarán para crear de nuevo la misma dinámica en otro lugar, en donde, evidentemente, seguirán bloqueando cualquier posibilidad de llevar a cabo un proceso de transformación auténtico. Tarea por realizar para su transformación y algunas sugerencias prácticas. Para liberarse de esta estructura, tiene uno que entrar en contacto de nuevo con su propio poder, es decir, con el poder del alma. Para ello, tendrá que realizar un trabajo interior que le lleve a sanar los sufrimientos pasados anclados en el inconsciente, para liberarse así de la cólera y del sentimiento permanente de injusticia. Entonces podrá enderezar la espalda y abrirse a la vida y al amor. El principio de responsabilidad, atracción, creación, permite desactivar la estructura maso a nivel consciente y entrar de nuevo en contacto con el poder del alma. No obstante, se puede muy bien empezar a trabajar sobre esta estructura a nivel consciente. La primera actitud que hay que cambiar es la de la víctima. El principio de responsabilidad, atracción, creación, presentado en el poder de elegir, permite deshacerse de esa dinámica concreta y entrar de nuevo en contacto con el propio poder creador, reconociéndose uno mismo como el origen de su proceso evolutivo. Comprender bien esto devuelve el poder del alma y la capacidad de vivir una vida libre y satisfactoria. Es una llave fundamental para abrir la puerta a la transformación.
Para apoyar la transformación de esta estructura conscientemente en la vida cotidiana, se puede hacer lo siguiente. Aplicar el principio de responsabilidad, atracción, creación a todos los acontecimientos de la vida, desde los más importantes hasta los más insignificantes. Empezar a asumir la responsabilidad de las propias reacciones emocionales. Dejar de quejarse, de juzgar y de echarles la culpa a los demás. Eso solo es ya todo un programa. Dejar de criticar. Cuando vaya a salir una crítica de nuestros labios, transformarla en un profundo suspiro y después en una carcajada. Quitar dramatismo a las situaciones e intentar tomarse las cosas con buen humor. Jugar como un niño, con los hijos o con otros adultos, reírse mucho. Cuidar de uno mismo y ofrecerse pequeños y grandes placeres, masajes suaves, cenar a la luz de las velas. Hacer ejercicio físico para liberar la energía bloqueada por la cólera. Parar de hacerse daño para tener razones por las que sufrir. Ser dulce y amable consigo mismo. Ver alguna película cómica, al menos una vez al mes. Decidir conscientemente ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Tratar de estar contento y agradecido en todas las circunstancias de la vida. Practicar la buena voluntad, una de las más bellas cualidades del alma, junto con el principio de responsabilidad, atracción, creación, es el antídoto más eficaz contra la victimitis. Aprender a aceptar a los demás tal como son y amar la vida. Es tan evidente que todos nos damos cuenta de hasta qué punto esta estructura está anclada en el inconsciente colectivo y determina el comportamiento de la mayor parte de los seres humanos, con todos los sufrimientos y limitaciones que eso implica. La victimitis es una plaga planetaria, una enfermedad que la humanidad debe reconocer y curar si quiere encontrar de nuevo su poder y su libertad. Una transformación de la consciencia la haría desaparecer. Una liberación de esta estructura en el seno de la humanidad aportaría grandes cambios en todos los aspectos de la sociedad, económico, político, social y cultural. Sin embargo, por limitadora que parezca esta estructura, recordemos que la experiencia de la vida a través de los diversos mecanismos nunca es experiencia perdida, ni mucho menos. A pesar de los sufrimientos y de las dificultades que encontramos personal y colectivamente, o gracias a ello, la personalidad va madurando. Cuando se haya desarrollado lo suficiente, llegará un momento en que su flexibilidad permitirá la expresión de la voluntad y de la luz del alma, y que irradiará a través de un conjunto de estructuras fluidas, enriquecidas por miles de años de experiencia. ¿Qué dan miles de años de experiencias de víctima y de verdugo cuando todo eso se ha trascendido? La estructura maso transformada. Del mismo modo que el calor se transforma en energía, nuestra cólera dominada puede transformarse en un poder que mueva el mundo. Mahatma Gandhi. Cualidades. En primer lugar, sus experiencias le han enseñado a ser compasivo, porque sabe lo que es sufrir de verdad, de modo que se convierte en una persona atenta y sensible al sufrimiento del mundo. Su corazón es ahora compasivo y generoso. Además, como el maso ha soportado muchas cosas, como ha llevado mucho peso sobre sus hombros, una vez transformada la estructura, aportará solidez, se puede contar con él, y fiabilidad. También aporta una enorme resistencia en todos los ámbitos. Si se trata de ayudar, podrá trabajar durante muchas horas seguidas sin cansancio, y un valor a toda prueba que viene del corazón. Una vez transformado, el maso se convierte en un excelente apoyo, solícito y atento. Como ha encontrado el verdadero poder del alma, ayudará a que los demás encuentren el suyo.
Puede ser un excelente entrenador o instructor. Es espontáneamente respetuoso con la autonomía de cada uno. Al haber trascendido las memorias de abuso, sabe muy bien lo que es el respeto al otro, que ahora tiene arraigado en su conciencia. No defraudará nunca la confianza que se deposita en él, y el respeto a los demás será siempre una prioridad. El servicio y el don de sí mismo se convierten en algo natural, fuente de alegría y de inspiración. Mientras que en la estructura no transformada participaba en las organizaciones caritativas para combatir a los malvados y se agotaba en ello, ahora participa espontáneamente en proyectos humanitarios de forma libre, desinteresada y alegre, y con una eficacia y una solidez a toda prueba. Como ha entrado en contacto con el alma, tiene de nuevo la alegría de crear, de participar y de contribuir. Pasa así del servicio-sacrificio calculador al servicio alegre, creador y desinteresado. Es la estructura que más permite desarrollar las cualidades de servicio y de compasión. Finalmente, al dejar de querer tener razón para justificar el sufrimiento y los mecanismos de la estructura, descubre en sí una de las más bellas cualidades del alma, la buena voluntad, que es una bendición para el mundo. Parece muy sencilla, pero es una de las cualidades que más se enfrentan al ego. Supone haberse distanciado ya mucho de los mecanismos de impotencia e insatisfacción de la personalidad. Cuando uno está en condiciones de practicar a diario la buena voluntad en las acciones, en las palabras y en su trato con los demás, la estructura maso está en vías de desaparición. Declaración de transformación. Yo estoy en el origen de todo lo que se presenta en mi vida y tengo en mí todo el poder necesario para crear ahora una vida libre y satisfactoria. La vida es hermosa. Acepto a cada persona tal como es. Soy totalmente libre. Tarea de contribución. Gracias a sus cualidades, esta estructura es un ejemplo de servicio en medio de la alegría y el desprendimiento, un ejemplo de fuerza y de valor. Favorece la creación de un mundo de solidaridad y de libertad, de respeto y de amor por todos los seres. Estructura maso. Resumen. Miedo fundamental de la estructura. Miedo a que lo engañen. Miedo al poder. Experiencias pasadas que están en el origen. Abuso de poder, opresión, aplastamiento, pérdida de libertad, explotación o haber sido verdugo, culpabilidad. Carga emocional. Sentimiento de impotencia, cólera, rabia, miedo a la autoridad, sensación de injusticia, resentimiento, envidia. Sistema de defensa. Sumisión-rebelión, culpar a los demás, victimitis. Declaración del sistema de defensa. Sufro mucho y es por culpa vuestra. Trabajo por realizar. Desprenderse del mecanismo de la víctima, dejar de echarles la culpa a los demás, eliminar la crítica y la difamación, entrar de nuevo en contacto con el propio poder creador, practicar la buena voluntad, aceptar la alegría de vivir que brota del alma. Declaración de transformación. Soy feliz, la vida es bella. Cualidades fundamentales que el alma debe reencontrar. La alegría, la buena voluntad y sentir apaciblemente el propio poder. Cualidades de la estructura transformada. Compasión, valentía, solidez, fiabilidad, generosidad, respeto, excelente apoyo, alta calidad de servicio, don de sí, expresión del amor mediante la buena voluntad, el don de sí y el servicio. Tarea de contribución. Aportar al mundo la fuerza de la compasión, solidaridad y servicio. Bravo, maso, la vida es bella.
Y hasta aquí la lectura de esta segunda parte del 7º capítulo del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Si te ha gustado el capítulo, te animo a darle un me gusta al vídeo, a compartirlo con otras personas a las que pueda serles útil y a suscribirte al canal para estar al día de todo lo que voy subiendo. De nuevo, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo.